Ahí está. No veía que compartiera. Bueno. Estábamos en esta situación entonces que al momento de empezar a estudiar el límite de una función de dos variables, la idea sería ir acercándome al punto en cuestión por diferentes trayectorias y tratar de ir sacando conclusiones acerca del límite que se obtiene cuando uno restringe la mirada de la función a puntos que están sobre una trayectoria que luego se va a ir acercando esos puntos al punto en cuestión, que es el para b. Si por dos trayectorias distintas los límites que obtengo son diferentes, el ejercicio se termina ahí y se dice el límite no existe. Ahora que por diferentes trayectorias yo vaya viendo que el límite siempre vale lo mismo, no quiere decir nada. Acá les voy a hacer un paréntesis y les voy a aclarar. No vamos a trabajar por el tiempo que tenemos y porque tampoco es algo que consideremos súper importante. No vamos a trabajar con ejemplos de existencia de límite, donde ustedes tendrían que estar haciendo una prueba un tanto más elaborada. En general, vamos a estar trabajando con cálculos de límites donde el límite se pueda hacer por reemplazo directo sin problemas y uno pueda calcular el límite de esa manera, o viendo que en algún problema concreto, donde como en este caso que estuvimos analizando no se puede hacer reemplazo directo, yo necesito evaluar el límite por diferentes trayectorias. Y probablemente ese límite no exista y tendría que estar encontrando esas trayectorias diferentes en las cuales los límites dan distintos. Y entonces concluir que el límite no existe. Más o menos ese va a ser los dos enfoques en donde vamos a estar trabajando. Y no nos vamos a meter con existencia de límite, donde lo tengo que estar probando de una manera algebraica un poquito más elaborada. Así que quédense tranquilos, digamos. El ejemplo anterior, y esto es lo que me interesa que sí presten bastante atención, es la función era esta, f de xy igual a 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado. En principio uno empieza muy básico estudiando qué es lo que pasa con la función cuando miro solo a puntos que se acercan al origen por el eje x, luego por el eje y luego en este caso muy específico sobre la recta y igual a x. Pero uno podría hacer el estudio de una manera mucho más amplia. ¿Y por qué no podríamos estudiar qué pasa con el estudio de la función en trayectorias que específicamente sean rectas, que se acercan al origen? Entonces podríamos pensar en, me estoy parando en el origen y me voy a ir acercando por diferentes rectas. Y hacer un estudio un poquito más amplio, que acercarme por el eje X, por el eje Y. Entonces lo que hacemos es considerar puntos que estén sobre rectas de la forma X, así, ¿no? MX. Como si estoy considerando que me apoyo sobre puntos que están en una recta de la forma Y igual a MX. De todo este conjunto de rectas, hay una que no está, que también pasa por el origen. ¿Cuál es? Rectas que se escriben de la forma Y igual a MX son todas rectas que pasan por el origen, donde lo que estoy cambiando todo el tiempo es la pendiente. Pero esta familia de rectas que pasa por el origen no forma el conjunto total de rectas que pasan por el origen. Hay una recta que en esta familia no está. ¿Cuál sería? El eje Y. El eje Y. El eje Y no sería una recta que está dentro de esta familia, pero de todas maneras es una gran familia de rectas que me interesaría conocer qué pasa con la tendencia de la función cada vez que me paro en una recta de la forma Y igual a mx, con un m concreto.
Entonces, en vez de hacerlo por cada recta en especial que se me ocurra analizar, ¿por qué no pensar directamente en ver cómo se comporta la función en pares de la forma x, mx? Entonces digo, bueno, la ley era esta, reemplazo la y por mx, me queda 2xmx, abajo x cuadrado más mx al cuadrado, y fíjense que cuando yo trabajo esta expresión, arriba voy a tener 2mx al cuadrado. Abajo, el cuadrado de este producto es m cuadrado por x cuadrado, puedo sacar x cuadrado factor común, y me quedaría 1 más m al cuadrado. Lo que hace que yo pueda simplificar el x al cuadrado siempre considerando que x no es 0 porque estaría considerando la función en el origen y saben que la función en el origen no está definida. Cuando hago todo ese trabajo algebraico, la función evaluada en pares de la forma x, mx, me da esto. No depende de x. Y es un valor que va a quedar distinto dependiendo del m que elija. Si el m que elijo es 0, estaría pensando en la recta y igual 0, que es la que nosotros visualizamos en el eje x. Si m es 0, la función valorizada en puntos de esta forma, porque como el m0 es 0 por x de 0, me da 0. Cuando m es 1, que estaría parada sobre la recta y igual a x, que fue la que nosotros estudiamos, la función en pares entonces de la forma x, mx, que sería 1 por x, reemplazo la m por 1, me queda 2 sobre 1 más 1, 2 sobre 2, 1. Me quedaría lo que ya había evaluado antes. Entonces, por ejemplo, para m igual a 2, la función evaluada en pares de la forma x, 2x, ¿a qué va a ser igual? Bueno, reemplazo la m por 2. Arriba me queda 2 por 2, 4. Sobre, acá, 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Me doy cuenta que como las funciones van a quedar constantes sobre cada recta, como nos quedó antes, el límite de cada una de esas expresiones va a ser siempre el mismo número constante con la que me quedó la valoración de la función en esos pares. ¿No? Yo acá, la conclusión que diría es, bueno, de acá digo el límite, cuando x tiende a 0 de f en pares de la forma x0 es 0. Acá diría el límite, cuando x tiende a 0 de la función evaluada en pares de la forma xx es 1. Acá diría el límite, cuando x tiende a 0 de la función en pares de la forma x, 2x, es 4 quintos. Me doy cuenta que voy cambiando el valor de la pendiente de todas estas rectas y los límites van cambiando. Evidentemente el límite no existe. Estoy trabajando sobre el mismo ejemplo que trabajé antes, que ya sé que el límite no existe. Lo que estoy dando a entender es que podría empezar el ejemplo sin ser tan puntilloso con ejemplos tan específicos. Puedo abordar el ataque del estudio del límite directamente pensando en ver qué pasa con la función cuando miro en puntos de la forma xmx. Estoy analizando cómo se comporta la función en diferentes rectas que pasan por el origen, que luego después voy a evaluar el límite que se obtiene considerando que x va a tender a 0 para que ese par tienda al 0, 0. Como la función depende de m y el límite de cada una de esas expresiones depende del propio m, es donde uno va a decir, el límite no existe, porque el límite depende del valor de la pendiente que tenga la recta sobre la cual estoy trabajando. Esto fue como bastante muy específico. La idea es que cuando uno lo hace de manera general, mantiene la misma estructura de general y va a decir, bueno, entonces, el límite cuando x tiende a 0 de la función en pares de la forma xmx es el límite cuando x tiende a 0 de lo que me quedó la ley de la función en esos puntos, que me quedó una constante. Acá la x no está. Entonces el límite es la propia constante. Conclusión de esto, el límite depende de m
Con lo cual, como ya sabíamos, no existe el límite planteado. ¿A qué voy con esto? El ejercicio se podría haber resuelto en esta pantallita sola, dando a entender que el límite depende de m, y no en algo tan detallado como empezamos. Por supuesto, como es un comienzo, ameritaba hacerlo detallado. Ahora, cada vez que quiera calcular un límite, justamente en donde no puedo hacer reemplazo directo, capaz, esta sea una buena forma de empezar. Ya abordando de lleno a algo un poquito más contundente, que es el análisis de manera más genérica de lo que pasa con la función en pares que se van a acercar al origen por rectas. Si el límite me queda dependiendo de m, el ejercicio se termina, no puede quedar dependiendo de m, no puede el límite ir cambiando en su resultado cuando yo cambie la pendiente de la recta. Eso no puede pasar. ¿Tá? Yo les voy a compartir acá, esta es la gráfica de la función. El eje X, el eje Y, esta es la función que estamos trabajando ahí. 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Esta es. Miren lo que pasa en el origen. Yo lo que voy a hacer es hacer la intersección con, estos son planos porque estoy en el espacio, ¿no? Con y igual 0. En esa intersección lo que tengo justo es el eje X. Y la función vale siempre 0 en todos esos puntos. Fíjense que justo la función pasa en su gráfica por el eje X. En cambio, si ahora corto la gráfica de la función por el plano de la forma y igual x, que sería estudiar la función en puntos que están en la recta igual x, fíjense que la intersección se da entre ese plano y la gráfica a la altura de z igual 1, que es el resultado que obteníamos. Esto con la función, ahí tengo esa recta. Para el plano z, perdón, para el plano y igual x, y lo que no había hecho era la intersección con este otro plano, este, con la gráfica de la función. Ahí veo los otros puntos sobre la gráfica. Y se me ocurre también pensar en, supongamos que yo quiero restringir la mirada de la función a puntos sobre la recta y igual a 2x. Bueno, en el espacio y igual a 2x va a ser un plano, y ahí tengo la gráfica. Es este plano que incorporé acá. Cuando hago la intersección entre ese plano y la gráfica de la función, fíjense que lo que voy a obtener es una recta que a la altura del eje Z está en 4/5, más chiquito que 1. El valor de la función en todos esos puntos siempre vale lo mismo, pero va cambiando el valor del límite cuando me voy acercando al origen. Y ahí lo podrían seguir haciendo con otros planos en este caso. ¿Mm? Bueno. Este es otro, tampoco va a existir el límite para esta función, pero para que vean algo apenitas diferente, para que no sea tan simple como el anterior. Supongamos que viene la pregunta, ¿no? ¿Existe el límite de esta función cuando el par xy tiende al origen de coordenadas? Bueno, primero y principal, no puedo hacer reemplazo directo. Me encantaría, pero no puedo, se anula tanto el numerador como el denominador. No se puede. Entonces me obliga a analizar esto de ir acercándome por trayectorias diferentes al origen. Y entonces la idea era presentarles que yo a este ejercicio ya lo abordo con la estrategia de analizar la tendencia de la función cuando miro a puntos en el dominio que están dentro de una recta ya más genérica igual a mx. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué me quedaría? F en pares de la forma x, mx. Reemplazo la y por mx. Hago las cuentitas. Arriba este x cuadrado por este x lo voy a juntar. Acá abajo me va a quedar m cuadrado x cuadrado, o sea que factor común puedo sacar x cuadrado. Me queda esta expresión,
Ya la x no es que se fue, no me quedó constante como me venía quedando en el ejemplo anterior. Entonces, una vez que encontré esta expresión, lo que queda es calcular el límite de la expresión valorizada en pares de la forma xmx cuando x tiende a 0. ¿Por qué es cuando x tiende a 0? Porque como es la única variable en juego, el m se supone que es un valor dependiente que va a ser fijo. Con x tendiendo a 0 logro que estos pares vayan tendiendo al origen. Entonces calculo el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión. Acá la x está, y entonces como es el límite de una sola variable, acá puedo hacer reemplazo directo y el resultado que obtengo es 0. Quiere decir que esta función tiende a 0 para cualquier par xy que tienda al origen a lo largo de este tipo de curvas, que son todas rectas que pasan por el origen. Está bien, hay una que no está analizada, que es justamente el eje y, lo puedo analizar por separado, no tengo problema. Pero digo, acá, lo que antes era Salvador, veía que el límite dependía de m, acá ya no. Entonces lo que digo es, estoy parada en una situación en la que para esta función, en el origen, cuando me acerco por todas rectas de la forma y igual a mx, el límite siempre vale lo mismo, 0. Chan. Vale 0. ¿Eso quiere decir que el límite existe? ¿Y que el límite es 0? No necesariamente. No necesariamente, porque las rectas que pasan por el origen no son las únicas trayectorias que pasan por el origen. Entonces, la respuesta a eso es no. Porque yo parada en el origen, acá, podría acercarme por este tipo de curva. Sería como muy hincha acercarme con una curva así, media como rebuscada, pero podría. Yo qué sé si a lo mejor por esta curva que me voy acercando al origen, el límite por acá no da 0, da 5 tercios. Chao, se termina, el límite no existe. Entonces acá lo que obtengo es, por un montón de curvas, por infinitas curvas, que son estas rectas de la forma igual a mx, el límite vale 0. Eso no quiere decir que el límite exista. Entonces, a modo solo de una estrategia un poquito más elaborada, les propongo acercarme otra vez al origen, pero por este tipo de curvas. Es decir, parada acá, me voy a ir acercando por parábolas, que dependiendo de m, es el tipo de rama que tenga, ¿no? Puede ser m negativo también. Y voy a analizar qué pasa cuando estudio el límite de la función cuando me acerco por trayectorias que tienen esta forma. No son rectas, son parábolas. Y parábolas específicamente así, y igual a mx al cuadrado. Cuando ahora valorizo la función en esos pares, reemplazo la y ahora por mx al cuadrado, la expresión cambia un poco, ¿no? Hace que aparezca x al cuadrado, x a la cuarta, tanto en el numerador como en el denominador. Opero un poco, simplifico la x al cuadrado y me queda esta expresión. Por lo tanto, una vez que encontré eso, el paso siguiente es calcular el límite de esta expresión cuando x tiende a 0, porque de nuevo, con x tendiendo a 0, estoy logrando que este par se acerque al 0, 0, al origen. Y me queda el límite de una expresión donde acá no tengo x que reemplazar, eso es constante. Y el límite de una constante es la propia constante. ¿Qué pasa acá? Acá se termina el ejercicio. Como este límite depende de m, el límite entonces de la función cuando se acerca al origen no existe. ¿Está bien? Este tuvo una dificultad posterior. Y es más, se pueden encontrar con expresiones de leyes, de funciones, donde estudian por este tipo de curvas y el límite le da lo mismo
que al límite planteado por las curvas que eran esas rectas. Y la pregunta que yo les tendría que hacer, si por la familia de rectas que se acercan al origen el límite da 0. Si por la familia de curvas que ahora son estas parábolas, el límite al origen también da 0. ¿Eso quiere decir que el límite existe? ¿Y vale 0? No. No, de nuevo. Acá me podría haber dado 0, que tampoco tengo la certeza de que el límite existe. De nuevo, ¿qué sé yo si no viene una curva por ahí medio rara acercándose al origen y el límite es otra cosa? Bueno, lo que sí es cierto es que en esas situaciones, cuando empiezo a ver que por diferentes familias de curvas que pasan por el origen, el límite siempre da lo mismo, en todo caso, lo que hace es levantar la sospecha de que el límite sí existe. Es como que uno dice, che, ¿no existirá? Y entonces el camino de abordaje es otro. Empiezo a sospechar que sí, el límite existe y trataré de trabajar por otro camino, de demostrar que sí, que es el camino que les digo que vamos a tratar de obviar. No nos vamos a meter en ese tipo de ejemplos más elaborados. Vamos, es una pena, porque a mí me gusta trabajar con eso, pero bueno, nos hemos puesto un poco de acuerdo en no ir por ese lado. Bien. Profe, una pregunta. ¿Puede ser que no sea por el origen, por ejemplo, y sea que Sí. XY tienda a 3,2, no sé, Sí, algo así? ahí va, está muy bien la pregunta. Cuando pasa eso, en general es porque vamos a evaluar el límite de una función en donde se puede hacer reemplazo directo. De todas maneras, Claro. de todas maneras podría pasar que tengas un 0 sobre 0 en la tendencia de ese punto y la idea es que ahora las rectas no van a ser igual a, de la forma I igual a mx, porque esas son todas las rectas que pasan por el origen. Ahora lo único que tenés que hacer es cambiar el punto de paso. De esa expresión pedirle que pase por el AB. Igual Claro, a B más M por X menos A. Sí, sí. La única diferencia. Pero sí es cierto que lo hace como más tedioso, porque es como más numerito, más expresión. Entonces, cuando la cosa se pone así un poquito más difícil, tendemos solamente a focalizar sobre el origen, para que sea más fácil. Pero podría ser cualquier otro punto tranquilamente. Genial, gracias. Buenísimo. Bueno, y solo a modo de comentar, que es lo que veníamos diciendo, en el caso de funciones de dos variables, como en el caso de una, todas las leyes de los límites que vimos siguen existiendo. Si tengo que hacer el límite de una suma de funciones, voy a tratar de ver si puedo hacer la suma de los límites, con el producto, con la división. Todo lo que era el teorema de la compresión, ¿se acuerdan? El teorema del sándwich, también sigue valiendo. O sea, es copiar y pegar cálculo 1 con funciones de dos variables, para cuando pueda hacer reemplazo directo, digamos, todo eso lo sigo haciendo igual, nada más que eso quería comentar, y lo que quedaría, también esto estamos yendo muy rápido, pero lo hacemos en general así, esta parte no es que se me ocurra este año hacerla más rápido. Nada, naturalmente, ¿qué significa que una función sea continua en un punto AB? Y, naturalmente, que el límite existe y valga lo mismo que la función en el punto. Simple. ¿Qué significa que sea continua sobre todo un dominio y que sea continuo en cada punto de ese dominio? O sea, esto es simple, no estoy haciendo nada muy elaborado. Se extiende lo visto en cálculo 1 para estas funciones de dos variables. Y conclusiones en particular, que también un poco se arrastran de lo visto en cálculo 1. Todas las funciones polinomiales van a ser continuas en R2, y estoy pensando en funciones polinómicas de dos variables. Todas las funciones racionales también, las racionales que eran división de polinomios. Ahora si tengo polinomios en dos variables, esa función nueva, división de dos variables, división de dos polinomios, también va a ser continua, pero acá tengo que ser más cauta. No puedo decir todo R2, porque la verdad no sé si las funciones racionales van a tener como dominio todo R2, pero sí lo cierto es que van a ser continuas en su dominio. Y cuando digo dominio, abro el paraguas para decir aquel punto en donde la función no se puede evaluar, en el dominio no está. Y ahí va a ser continua. Y de nuevo, la composición de continuos es continua, pero acá teniendo en cuenta
en que cuando quiero hacer una composición de funciones no puedo hacer composición de dos funciones que sean de dos variables. Tengo que pensar que para componerlo tengo que componer una función de dos variables con una de una. Si yo tuviese una función g de dos variables y una función f de dos variables, yo no puedo hacer g compuesta con f. Porque de hacerlo, me quedaría algo que no lo podría calcular. Me queda g en f de xy. La función f, que es de dos variables, por supuesto la puedo valorizar en el par xy. Pero ¿qué me devuelve la función de dos variables en un par xy? F en xy, ¿qué es? Un valor real, un único Un valor. número, exacto, es un número real, un único número real. Y g no tendría sentido valorizarla en un número real. Entonces, para componer, esta g no puede ser de dos variables, sino que tiene que ser de una. Entonces, si la f como función es una función continua de dos variables y la g también es una función continua en los resultados de la f, vamos a decir que la composición discontinua es continua. Y chao. ¿Estamos? Se termina ahí. Composición de continuas es continuas, entendiendo que estamos hablando de una composición que tenga sentido. Una función de dos variables que después le voy a aplicar una función de una. Bien, esto es lo relacionado con límite y continuidad. Por supuesto que ya van a ver los ejercicios qué tipo de profundidad tienen. Quiero llegar a esto, que es la presentación de derivadas parciales. Empiezan a aparecer las derivadas. Y como ustedes saben, cuando uno define derivada, necesitó previamente definir el concepto de límite, porque definir una derivada es definirla a partir del límite de un cociente incremental. Pero ahora estamos en un contexto de funciones de dos variables. Entonces, la palabra derivable sola, a secas, no tiene mucho sentido. Va a empezar a tener sentido pensar en este concepto de lo que se llama derivadas parciales. Vamos a derivar, pero parcialmente. Como hay dos variables en juego, dos, derivar parcialmente significa que solo a una la considere como variable y a la otra no. Eso es la parcialidad, ¿no? Vamos a ir considerando a una como variable y a la otra no. Vamos a hacer la presentación como corresponde. ¿Dónde me interesaría, por ejemplo, pensar en esto de derivada parcial? Encontré esta situación que me parecía que venía bien para explicarlo, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, está en un experimento, no va a ser el caso de ustedes, pero pensemos en esta situación, para determinar el efecto de un catalizador en un experimento, un químico, por ejemplo, lo que podría hacer es repetir ese experimento en donde de las variables en juego, solo una va cambiando y las otras las deja constantes. Y va viendo qué pasa con el valor de ese catalizador a medida que va cambiando solo una de las variables, ¿no? Por ejemplo, puede mantener constante una variable mientras ahora la presión y la temperatura siempre están en el mismo valor. Y eso es ver de alguna manera cómo va cambiando la función de manera parcial cuando solo una variable entra en juego. Entonces eso es de alguna manera también ver la razón de cambio que la función tiene en esa variable y a eso se lo va a llamar derivada parcial. Digamos, es solo poner en contexto cómo es que aparecen esto de las derivadas parciales. Es el estudiar cómo cambia la función cuando cambia solo una de las variables y las otras quedan constantes. La presentación oficial. Derivadas parciales. Inicialmente, bueno, me quedó esto, ahí está. Voy a tener una función de dos variables, ¿no? Yo voy a tener una z igual a f de xy, una función de dos variables. Vamos a hacer este juego de considerar una variable que quede fija y otra que no. Entonces pensemos en una primera instancia que nos vamos a parar en un punto
en donde la segunda coordenada del punto va a quedar fija. Y hacemos variar la primera. Cuando tengo esta situación de valorizar f en pares de la forma xb, y b siempre queda en un mismo valor, en definitiva lo que tengo es una nueva función que depende de una sola variable, que es la x. Y entonces con esa g definida en una sola variable es donde vamos a definir esta derivada parcial. Si esa función g en un x especial a tiene derivada, si existe lo que se llama g' en a, entonces para la f vamos a decir que existe lo que se llama la derivada parcial de f respecto a x en el par AB. Y la notación que vamos a usar es esta habitualmente. Es la f del nombre de la función y como un subíndice la x, indicando que estamos derivando respecto a x y no con respecto a y. Entonces, a ver. ¿No se pone en prima, profe? ¿Cómo? ¿No se pone en prima para indicar que es derivada? No. El prima, está muy bien lo que dijiste. El primita se pone cuando estamos trabajando solo con funciones de una variable. Para funciones de más, el primita no tiene sentido. Cuando estamos trabajando con funciones de más variables, para hablar de derivada necesito exponer cuál es la variable que está en juego. Y entonces el prima ya no se pone más. A veces ponen unas cosas raras, ponen así. Ustedes, así. No. Ya el subíndice me indica que es derivada. No hace falta poner el prima para funciones de 2, 3, 4 variables. En principio estoy trabajando con funciones de 2 variables. Después extendemos la definición de derivada parcial a funciones de más variables. Pero bueno, está bien, ¿eh? No pongan el prima para funciones de más de una variable. Cuando es una sola, sí. Por eso es que acá vas a ver el primita y acá no. Entonces, a ver, cuando yo dejo la segunda variable fija en una función de 2 variables, la transformo en una función de una. Entonces, si esa función de una variable sí tiene derivada en x igual a, derivada que por supuesto nosotros la definimos como el límite del cociente incremental, para la función g, en a es el límite cuando h tiende a 0 de g en a más h menos g en a sobre h. Si este límite existe, porque depende del límite de un cociente incremental, a ese límite lo vamos a llamar derivada parcial de f respecto a x en el par AB. Y esta va a ser la notación. Pero ahora vamos a cómo queda el planteo del límite con la f, porque la verdad es que esta g es un actor secundario que lo voy a usar ahora y después no lo voy a usar nunca más. Todo lo que yo vaya a escribir ahora va a quedar escrito en función de la f, que es la función que estoy trabajando. ¿La g quién es? Una que se me ocurrió ahora nombrarla a mitad de camino, pero después se va. Me ayuda un ratito y le digo muchas gracias y no aparece más. ¿Cómo quedaría el límite de este cociente incremental escrito todo en función de f? Digo, bueno, a ver, ¿qué significa hacer g en a más h? Y acá me dijeron, g en x es f en el par x, b. Si en vez de poner x, ahora pongo a más h, reemplazo la x por a más h. Entonces me queda f en el par a más h, b, menos. ¿Qué significa hacer g en a? Bueno, g en a es f en ab. Y esto es lo que yo me tengo que acordar. Tengo que acordarme de que la derivada, así se dice, ¿no? La derivada parcial de f respecto a x en el par b es el límite de este cociente incremental, en el caso de que exista, por supuesto. Límite cuando h tiende a 0, de f en el par a más h, b, menos f en el par ab sobre h. La variable del límite acá, que hay tantas letras, f, a, h, b, la variable del límite acá, ¿quién es?
A. Top. No, la variable es h. Claro, la variable es lo que pongo acá. Lo que está en este caso acercándose a cero y que después voy a querer hacer, si puedo, un reemplazo directo, que no lo voy a poder hacer nunca, siempre desde el principio, ¿no? Tengo que ver qué función es y haré cuentitas. La variable del límite es h. Es esa h que tiende a cero. El a, el b va a ser número concreto, la f la ley de la función. Bien. Bueno, y ahora hacer el mismo juego, pero en vez de dejar fija la y con un valor b, lo que vamos a hacer es dejar fija la x con un valor que lo llamo a. Y ahí va a aparecer otra derivada parcial, ¿no? Entonces, si de la misma manera yo ahora dejo fijo x en a, me quedaría que la función valorizada en pares de la forma AI, donde I es la que va cambiando, es la que funciona como variable, en definitiva lo que origina es una función de una sola variable que la voy a llamar G mayúscula. Antes era G minúscula, ahora G mayúscula. También es un nombre que es por ahora, provisorio, después la G no aparece mucho. Y vamos a definir. Si esta función G mayúscula tiene derivada en I igual B, a ese número, para la f lo vamos a llamar derivada parcial de f respecto a I en el par B. Y la notación es muy parecida a la anterior, nada más que en el lugar del subíndice que antes poníamos x, ponemos I. Pero esta derivada, entonces, ¿cómo se define? Como la derivada que yo conocía de funciones de una variable para esa función g mayúscula construida. Y como yo ya sé, esto es cálculo 1, como lo era antes acá, es el límite del cociente incremental. Límite cuando h tiende a 0 de la función g en b más h, menos la función g en b sobre h. Pero la verdad es que yo quiero escribirlo todo en función de f y no de g. Entonces hago la traducción. ¿Qué significa hacer g mayúscula en b más h? Vengo acá. G mayúscula en alguien es f en el par a, ese alguien, que es lo que aparece acá. ¿Qué significa hacer g mayúscula en b? Y g mayúscula en b, reemplazo la i por b y me queda f en a b. Como obviamente es el límite de un cociente incremental, si el límite existe, entonces se lo va a llamar derivada parcial de f respecto a i en el par AB. Siguen siendo estas derivadas parciales resultados de límites de cocientes incrementales. Tal cual como el camino que nosotros habíamos hecho para derivadas de funciones de una variable, lo primero que veíamos era la derivada de una función en un punto. Y después veíamos función derivada. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo que vimos recién fue el concepto de derivada parcial en un punto. Y en este caso tengo dos derivadas parciales, con respecto a x y con respecto a y. Ahora lo que hacemos es definir función derivada parcial. Y tengo dos funciones derivadas parciales. La derivada parcial de f respecto a x y la derivada parcial respecto a y. ¿Qué es lo que cambia en relación a lo que escribí antes? Que en lugar de poner un par AB concreto, ponemos un par genérico XY. Y vamos a definir a las derivadas parciales como el límite de ese cociente incremental que vimos recién, pero cambiando AB por XY, siempre y cuando el límite exista. Y si ustedes recuerdan las notaciones de derivada para funciones de una variable, cuando yo tenía y igual a f de x, las expresiones para derivada eran y' o f' o la notación con los diferenciales. Estas eran las notaciones de derivada para funciones de una variable. Había varias y la verdad es que usábamos de manera indistinta cualquiera de las tres. Por ahí usábamos más estas dos primeras. Bueno, ahora para funciones de dos variables en las derivadas parciales también hay notaciones comunes. La que yo les presenté, vamos a centrar la atención acá, en derivada parcial con respecto a x. La que yo le presenté es esta.
que podría estar asociada con esta presentación un poquito más compacta, donde no ponemos el par x, y ponemos el nombre. Y la otra notación es con esto que no es un diferencial, es como una D medio dibujadita, esto, un rulito, donde indicamos derivada parcial. Entonces, cada vez que vean este rulito, estamos hablando de derivada parcial, cada vez que vean la D, es derivada. Esa es la diferencia, ¿no? No pongan una D acá, no es una D. No es una D. Un rulito, una D dibujada, le decimos a veces un rulito. Y esta notación es compacta, como la anterior, sin poner el par XY. Y algunos libros, que no va a ser el caso del Stewart, pero sí puede ser el caso de alguna otra bibliografía que ustedes busquen por ahí, ponen F1, indicando que están haciendo la derivada parcial respecto a la primera variable en juego. En este caso la X. Y bueno, cuando hablo de derivada parcial respecto a Y, qué sé yo, copio y pego lo anterior y reemplazo la X por Y, y donde apareció el 1 lo pongo en 2, porque es la segunda variable en juego. Son notaciones que también nos van a acompañar todas estas, salvo la de las últimas dos, en el libro constantemente. Así que con cualquiera se van a sentir cómodos porque la van a ver todo el tiempo. Ahora, ¿cómo hago esto en la práctica? ¿No? Es como antes en cálculo 1. Cuando ustedes en cálculo 1 aprendieron a derivar, al principio no les quedaba otra que hacer límite del cociente incremental. Pero después, ¿qué vieron de derivadas? Porque después nunca más hicieron límite del cociente incremental, a menos que justo sea el estudio en un número concreto. ¿Qué aplicaban para hacer derivadas? Y que lo han aplicado todo el tiempo al principio de cálculo 2. O sea, las reglas que ya conocemos. O sea, no nos ponemos a hacer el límite. Las reglas de derivación. Cómo derivar un producto, una suma, una división, una composición. Bueno, todo eso lo vamos a aplicar acá. Ya lo sabemos, no lo vamos a andar dando de nuevo. Entonces, evidentemente, cuando quiero calcular la derivada parcial de f respecto a x, el contexto inicial que le dio sentido era considerar que y era constante. Entonces, cuando ahora yo tenga una función de dos variables y quiera calcular la función derivada parcial de f respecto a x, voy a aplicar todas las reglas de derivación vistas considerando en la cabeza que y es una constante. La utilizo, la manejo, la miro como si fuese una constante. Y después cambio el chip y para calcular la derivada parcial de f respecto a y, en su instancia inicial surgió pensando en que la x se consideraba constante. Bueno, cuando ahora tengo una función concreta y quiera calcular la derivada parcial de f respecto a y, utilizaré todas las reglas de derivación considerando todo el tiempo en la cabeza que x es constante. Entonces, vamos a hacer eso. De esa función de dos variables, quiero calcular las dos derivadas parciales. La derivada parcial de f respecto a x y la derivada parcial de f respecto a y. Quiero calcular la derivada parcial de f respecto a x. A la única que veo como variable es la x. A la y no. Tengo una suma. Vamos a derivar esto con respecto a x. A la vez hay un producto. Tengo que aplicar la regla de la derivada del producto. Cuando derivo esto con respecto a x, la y, piénsenla como si fuese un 5. Tengo que hacer la derivada de esto, por esto sin derivar, más esto por la derivada de esto. La derivada de e a la 2xy. E a la 2xy por 2y. Exactamente. Porque todo este combo 2y para mí es una constante. ¿Y después qué le falta?
por coseno de X. Perfecto. Porque esa va sin derivar. Sí, y ahora e a la 2xy, o sea, sin derivar, Exactamente. por menos coseno de x. Bien. Podría haber tachado acá el más y poner el menos ahí adelante. ¿Cómo sigue esto ahora? Más, porque ahora tengo que derivar esta parte. Y al cubo por el logaritmo natural del valor absoluto de x. Yo tengo x a la menos 1. ¿Cómo derivo eso? No estoy buscando una primitiva. Sí, me confundí, perdón. Sería menos x a la menos 2. Bien, entonces me quedaría menos 1 sobre x al cuadrado. Así es, porque lo que tengo acá en definitiva es y al cubo por x a la menos 1. Entonces el y al cubo, para mí es un número. Yo les decía, pienso en el y como si fuese el 5. Un 5 al cubo. Queda el 5 al cubo. Y derivo lo que está acá al lado. Se terminó. Después si quiero acomodarla un poquito a la expresión, no tengo ningún problema, lo pueden ir acompañando, qué sé yo, en estos dos primeros términos podrían sacar e a la 2xy factor común. No me va a interesar en el transcurso de cálculo 2 ver dónde la primera derivada parcial con respecto a x se anula, como para ajustarla y para escribir una expresión más compacta. No va a ser ese mi inquietud más adelante. Sí va a ser la inquietud de cálculo 3. Le paso la pelota a cálculo 3. Bueno, ¿cómo quedaría la derivada parcial de f respecto a y? La función es la misma, ¿eh? Nada más que ahora cambio el chip. La x es a la que considero constante y a la y como variable. Acá tengo un producto. Sí, pero sería un producto por una constante, porque el coseno de Perfecto. X quedaría constante. Excelente. ¿Y entonces? Quedaría e a la 2xy por 2x por coseno de X. Perfecto. Exactamente, ¿no? Este coseno de x ahora es una constante y lo que tengo que hacer es derivar esto en realidad y acompañándolo por esta constante. Y al derivar esto, si estoy considerando que y es la variable, 2x es una constante completa, que pasa a multiplicar acá adelante. Fantástico. ¿Y más? 3y al cuadrado sobre X. Exactamente. Y se terminó. Y se terminó. Tranquilos cuando hagan estas derivadas parciales, así como fue en su momento calcular derivada, que seguro para muchos habrá sido un dolor de cabeza, hasta que en algún momento, no sé, uno empieza a derivar sin problemas. Se puede confundir porque se olvidó cómo era la derivada, qué sé yo, del arcoseno, entonces la busca, pero ya en algún momento hace un cambio la cabeza y saben derivar. Acá al principio se van a empezar a marear, después ya no se marean. Eso se los aseguro, no se marean. Bueno, esto que es interpretación geométrica que lleva tiempo, me parece que lo podemos dejar acá, al menos la presentación de lo que es derivadas parciales ya está, y el material lo van a tener completo para leerlo. Pero me parece, bueno, ya son 10:30 y esto lleva su tiempo. Pero así como la derivada de una función de una variable tiene una interpretación geométrica, que es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto en el cual estoy calculando la derivada, las derivadas parciales también van a tener su propia interpretación. Así que, pero bueno, hasta ahí llego. Esto lo van a tener en el campus en el transcurso del día, digamos, hoy, pero más a la tarde.